otro gran capítulo de Isaías. Hoy llegamos al capítulo 5 de Isaías. Isaías capítulo 5. Si el Señor quiere, estudiaremos este capítulo en varias partes por la importancia que tiene para nuestra santificación. Es un capítulo muy difícil para ayudarnos a entender cómo enfrentar ciertos pecados, como el amor por el materialismo, la embriaguez y otros pecados. Recordemos que Isaías capítulo 5 concluye la sección que comenzó en el capítulo 2. Los capítulos 2 al 5 son un solo mensaje. Los capítulos 2 al 5 fueron predicados por Isaías durante el reinado del rey Usías, alrededor de los años 790 al 739 a.C. Y durante esos años Judá tuvo mucho dinero y también mucho pecado. En Isaías 5 nos anuncia que juzgará a Judá por su pecado. Aquí en Isaías 5 Dios presenta a Judá como una viña preparada para dar uvas buenas, pero desgraciadamente dio uvas ácidas, reflejadas en su pecado. Y por esto merecían el juicio de Dios. Leamos Isaías capítulo 5, versículos 1 al 10 para empezar. Isaías 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Hasta ahí vamos a leer porque este es el pasaje que tenemos planeado cubrir el día de hoy, si Dios quiere, aunque vamos a estudiar en todo el capítulo 5 dos realidades de Israel que te advierten contra el pecado. En primer lugar, en los versículos 1 al 7 vemos que Israel es comparada a una viña estéril. Y en segundo lugar, en los versículos 8 al 30 vemos que Israel es condenada por su pecado. Veamos entonces la primera de dos realidades de Israel que te advierten contra el pecado. Allí en los versículos 1 al 7 observen en primer lugar que Israel es comparada a una viña estéril. Israel es comparada a una viña estéril. Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar, en el hebreo la canción de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Esa palabra ladera se refiere al costado o el lado de un monte. Aquí Isaías dice que va a cantar para su amado. Y observarán que aquí en el versículo 1 se refiere 3 veces a su amado. ¿Quién es su amado? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por 2 indicadores aquí en el texto. Observen ahí en el versículo 1 que el amado de Isaías tenía una viña. Es lo que nos dice el texto ahí. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña. Entonces en el versículo 1 vemos que el amado de Isaías tenía una viña. Y el segundo indicador que muestra que el amado de Isaías es Dios es el versículo 7. Vean de nuevo el versículo 7. Ahí nos dice:
Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Dios también compara a Israel con una viña en otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 80, 8 al 18, Oseas 10:1. Isaías entonces aquí en el 5:1 llamó a Dios su amado. Esto muestra su amor hacia Dios, una hermosa manera de referirse a Dios. Esto es impresionante, piénsenlo, como decía nuestro pastor Héctor, que el Dios, el creador del universo, nos haya perdonado de nuestros pecados y que ahora, igual que Isaías, aquellos a quienes Dios ha salvado por la fe, únicamente por gracia, únicamente, no por obras, por la obra, vida, muerte y resurrección de Cristo, tenemos ahora, igual que Isaías, una relación íntima, personal, de amor salvadora, y podemos llamar a Dios nuestro amado. Esto es glorioso. Un creyente verdadero es como Isaías, ama a Dios y lo manifiesta en obedecerlo. Así lo expresó, recuerdan, 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquí en Isaías 5:1 al 7, la viña es Israel, y el dueño de la viña es Dios. Ahora observen en el versículo 2, lo que Dios hizo con la viña. Isaías 5:2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, esto es, las mejores. Versículo 2 continúa. Había edificado en medio de ella una torre. Esta torre habría sido de piedra y se construía para cuidar la viña, esa era la costumbre en ese entonces. Y versículo 2 continúa. Y hecho también en ella un lagar. Un lagar era un lugar para apretar las uvas y sacarles el jugo para hacer vino. Y continúa el versículo 2. Y esperaba. Esta palabra esperaba en Isaías 5:2 en hebreo significa esperaba con expectativa, con anhelo. Observen qué esperaba el dueño de la viña, Dios, versículo 2. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Esto significa uvas no maduras, ácidas. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad, un imperativo en el hebreo es un mandato. En otras palabras, emitan un juicio, tomen una decisión, den un veredicto, observen en qué situación al final del 3, ahora entre mí mi viña. Dios aquí en Isaías 5:3 llama a Judá que le dijera si el dueño tenía la culpa por falta de uvas buenas en la viña. Y añade en el versículo 4, observen, Isaías 5:4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando, otra vez en el hebreo como en el versículo 2, esperando con expectativa, con anhelo, versículo 4, yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, otra vez uvas no maduras, ácidas. La idea aquí es que el dueño de la viña había hecho todo lo que estaba de su parte para que la viña produjera uvas de la mejor calidad, pero produjo uvas no maduras, ácidas. La respuesta de Judá habría sido obvia. La vid tuvo la culpa, no el dueño. Y con esta respuesta Dios habría hecho que se condenaran a sí mismos porque ellos eran la viña. Pero recuerden que aquí ellos todavía no saben quién es la viña. Esto viene hasta el versículo 7, todavía no les ha dicho. Pero como la culpa la tuvo la viña, observen cómo el dueño actúa en contra de la viña en Isaías 5:5. Isaías 5:5. Os mostraré, en el hebreo, les voy a informar, anunciaré. Versículo 5, os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña, dice Dios. Le quitaré su vallado, esto se refiere a una valla o muro de espinos, y será consumida, o en el hebreo devorada, por implicación por los animales. Y observen la siguiente frase, al final del 5. Aportillaré su cerca, en el hebreo, derribaré su muro, o romperé su muro. Y al final del 5, observen, y será hollada o pisada. Observen, hermanos, que la viña estuvo protegida hasta que el dueño le quitó su protección. Versículo 6, Isaías 5:6 continúa. Haré, dice Dios, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, esto es, ni le quitarán la hierba. Y crecerán el cardo, se refiere a una planta de espinas, y los espinos, se refiere a hierba.
y aún a las nubes mandaré, o en el hebreo dirigiré o ordenaré, que no derramen lluvia sobre ella. Ahora sí observen, en Isaías 5:7, Dios le dijo a Judá quién era la viña y quién era el dueño. Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, otra vez este título de Dios que apunta a su soberanía, su control, dice versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Aquí la casa de Israel y los hombres de Judá parecen ser sinónimos, pero observen cómo los llama Dios, versículo 7, después, siguiente frase, planta deliciosa suya. ¿Qué significa esto? Esto muestra que Dios quería deleitarse con el fruto de obediencia que diera Judá. Por eso dice, observen al final del 7, esperaba juicio y aquí vileza. Esto es violación de la ley. Justicia quiere decir rectitud, obediencia. Y aquí clamor. En hebreo, esta última frase del versículo 7 es un juego de palabras, que en español, como dijo un autor, se escucharía así. Equidad, iniquidad. Derecho en derecho. Vean el 7 otra vez al final. En el hebreo se oiría así. Esperaba equidad y aquí iniquidad. Derecho y aquí en derecho. Observen que el pecado de Israel hizo que Dios los juzgara. Dios les había provisto todo lo necesario para que produjeran uvas deliciosas a sus ojos. Esto es obediencia. Las uvas deliciosas representan obediencia, pero ellos le dieron uvas agrias, representando la desobediencia. Y observen también la gracia soberana de Dios. Él escogió proveerles todo lo necesario para que obedecieran y no lo hicieron. Años después, este pasaje se cumplió. Sin la protección de Dios, Judá fue invadida y destruida en el 586 a.C. por Babilonia, como lo vemos en 2 de Crónicas 36, 15 al 20. Y como nación, Israel sigue en esa condición de vulnerabilidad, sin la protección de Dios, siguen bajo el juicio de Dios, hasta que el Señor regrese y se arrepientan, como lo dijo el Señor en Lucas 21, 24, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén será todavía objeto de dominio, de amenaza por parte de los gentiles. Y esto otra vez porque están bajo el juicio de Dios debido a su pecado. Aunque nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto en el que vivía Judá en esta época de Isaías 5, Dios todavía juzga el pecado de los cristianos hoy bajo el nuevo pacto. Si tú como cristiano no estás cultivando una vida de santidad, te expones a su disciplina. Y Hebreos 12:10 es claro en esto. Recuerdan, ahí el Espíritu de Dios nos dice en Hebreos 12:10, y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando del Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y así como lo hizo con Judá, Dios también puede quitar de tu vida su mano de protección y bendición para que sufras debido a tu pecado. Una ilustración de esto es Pablo, recuerdan en 2 Corintios 12:7, cuando dice ahí, Pablo en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Aunque en su caso fue preventivo, si tú pecas, Dios puede traer a tu vida sufrimiento como correctivo. Y puede ser en la forma de falta de salud, problemas en tu casa, problemas financieros, problemas en el trabajo, etcétera. Dios lo puede hacer en múltiples maneras. Entonces, esta realidad debe advertirte contra el pecado, debe motivarte a alejarte del pecado, debe motivarte a tomar en serio el pecado. Entonces, aquí en los versículos 1 al 7 vemos la primera de dos realidades en Isaías 5 acerca de Israel que te advierten contra el pecado. Ya vimos en primer lugar que Israel es comparado a una viña estéril en los versículos 1 al 7. Y ahora observen en los versículos 8 al 30 que Israel es condenada por su pecado. Israel es condenada por su pecado. Aquí en Isaías 5, 8 al 30, prácticamente el resto del capítulo, Dios condena 6 pecados de Israel seguidos por juicio. Únicamente por tiempo vamos a ver hoy el primero,
si Dios permite. Pero estos 6 pecados son los siguientes, para que sepan a dónde vamos en las siguientes semanas, si Dios quiere. 1, amor por las posesiones. 2, amor por el alcohol. 3, amor cínico por el pecado. 4, moralidad invertida. 5, soberbia. 6, corrupción de la justicia, y concluye con juicio. Es probable que algunos de los israelitas de Judá que oyeron por primera vez la parábola de la viña pensaran que Dios era demasiado duro con ellos por juzgarlos por su falta de fruto de obediencia. Pero los 6 pecados que Dios condena aquí al final del capítulo 5 son un ejemplo de las uvas agrias que Judá había producido. Son una muestra de su desobediencia. Y también estos pecados confirman lo mucho que merecían el juicio de Dios por su pecado. Y así como la parábola de la viña terminó en juicio, así también el capítulo 5 termina en juicio por estos 6 pecados. Obsérvenlos, y es impresionante ver los paralelos en nuestra época a nivel personal, a nivel nacional. Observen el primero: amor por las posesiones. Amor por las posesiones. O podríamos decirlo así, materialismo. Amor por el dinero y todo lo que compra el dinero. Versículos 8 al 10. Observen cómo comienza Isaías 5:8. Ay, en el hebreo, hoy. Hoy es la palabra hebrea que se traduce aquí, ay. Es una palabra de amenaza, como decir, van a ver. La palabra ay aquí expresa el dolor por el sufrimiento que enfrentarían debido al juicio de Dios por su pecado. Y aquí en Isaías 5:8 en adelante, la palabra ay se repite 6 veces y marca los 6 pecados que Dios denunció en Judá, seguidos de un juicio específico para cada uno. Y concluye con un juicio general al final del capítulo 5, como ya lo dijimos. Los 6 ayes los vemos aquí, 1 en el versículo 8, 2 en el versículo 11, 3 en el versículo 18, 4 en el versículo 20, 5 en el 21 y 6 en el versículo 22. Observen que aquí en el versículo 8, el pecado que Dios condena está presentado de manera clara. Isaías 5:8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad. En el hebreo añaden campo a campo. Esa palabra heredad se traduce campo, se puede traducir campo. Y observen hasta qué punto, versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. Esa frase ocuparlo todo se puede traducir mejor, hasta que no hay más lugar. Y continúa el versículo 8 con una pregunta en Reina Valera 60. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Esa pregunta no es pregunta realmente, en el hebreo se traduce mejor, y son dueños de tierra solos en medio de la tierra. En la época de Isaías recordemos que los israelitas tenían la obligación de obedecer la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés Dios les había dado ciertas leyes para dar oportunidad a que las propiedades se devolvieran a sus dueños originales, como lo vemos en Levítico 25, 23 al 35. Parece que estos israelitas a quienes se dirigió Isaías violaban la ley para acumular la mayor cantidad de propiedades posibles, y también por lo que vemos aquí en Isaías 5:23, probablemente estas personas sobornaban a las autoridades para que así pudieran adquirir ilegalmente estas propiedades. Entonces lo que vemos aquí es que estas personas, escucha, pecaban por amor a las posesiones, y Dios los iba a juzgar. Y por eso dice, observen el versículo 9, Isaías 5:9, ha llegado a mis oídos, en el hebreo revelado, de parte de Jehová de los ejércitos, otra vez ese título, que apunta a su soberanía. Observen aquí, el soberano está por pronunciar su juicio. El soberano, el que tiene la autoridad y la capacidad de cumplir lo que va a decir. Observen lo que les va a hacer estos avaros, versículo 9. Lo que les iba a hacer, y ciertamente lo hizo, versículo 9, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, en el hebreo desiertas, sin morador las grandes y hermosas. Dios iba a quitarle las casas a estos materialistas, sus mansiones grandes, hermosas, podríamos decirlo así. Dios les iba a quitar sus dioses, con D minúscula, sus dioses que eran sus propiedades.
Dios les iba a quitar las propiedades para las que vivían. Y otra parte del juicio contra estos amantes de lo material está en el versículo 10, véanlo, Isaías 5:10. Y 10 yugadas, esto significa el área que 10 bueyes pueden arar en un día, y 10 yugadas de viña producirán un bato. Un bato es una medida que se refiere a 22 litros. Y continúa el versículo 10. Y un homer, una medida seca que equivale a unos 220 litros, un homer, observen al final del 10, y un homer de semilla producirá un efa. Un efa es alrededor de un décimo, la décima parte de un homer. ¿Qué significa el versículo 10? Iban a plantar mucho y cosechar poco. Iban a trabajar mucho, invertir mucho, y su utilidad iba a ser mínima. ¿Por qué? Porque Dios los iba a juzgar con escasez. Dios aquí condena la avaricia, esa sed por tener más dinero, más posesiones, como lo condena a lo largo de su palabra. ¿Quieres saber si estás pecando en esta área? Vamos a Proverbios 1 para hacer un análisis personal. Proverbios 1, versículos 10 al 19. Proverbios 1, 10 al 19. Aquí Salomón le advirtió a su hijo evitar al que vive para el dinero, para lo material. Y aquí encontramos en Proverbios 1, 10 al 19, 4 marcas de la persona avara que te ayudan a evaluar si estás viviendo para el dinero. 4 marcas de una persona que vive para el dinero y te ayuda a identificar en tu vida este pecado para ver si estás viviendo para lo material. Número 1. Si estás viviendo para el pecado, estarás dispuesto a pecar para tener dinero. Si estás viviendo para el dinero, estarás dispuesto a pecar para tener dinero. Véanlo ahí en los versículos 10 al 13. Proverbios 1:10. Salomón le dice a su hijo, hijo mío, si los pecadores, aquí en este contexto los que se caracterizan por amar el dinero, lo veremos en un momento ahí en el versículo 19 de manera clara. Salomón le dice al hijo, versículo 10, hijo mío, si los pecadores, los que se caracterizan por amar el dinero, te quisieran engañar, no consientas. En el hebreo no aceptes, no estés dispuesto. Versículo 11, si dijeren estos avaros, le van a proponer al hijo, observen Proverbios 1:11, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, en el hebreo esperemos para sangre, acechemos o en el hebreo embosquemos sin motivo al inocente. Versículo 12, los tragaremos vivos como el Seol, en el hebreo la muerte, y enteros como los que caen en un abismo, una cisterna, una tumba. Seol se refiere a la muerte, ya dijimos. La idea aquí de los versículos 11 y 12 es esta. Van a matar al inocente sin problema alguno. Así como la muerte vence sin problema a una persona. ¿Para qué? Ellos mismos reconocen que la persona es inocente, dice al final del 11, observen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, para matar, y observen aquí en al final del 11, acechemos sin motivo al inocente. Estos avaros saben que quieren matar a alguien que no merece morir. ¿Por qué? ¿Para qué matar a un inocente? Versículo 13. Hallaremos riquezas de toda clase. En el hebreo encontraremos todo bien preciado, toda riqueza preciada. Y concluye el 13. Llenaremos nuestras casas de despojos. Estos hombres querían matar a alguien para obtener dinero. Esto muestra que les importaba más tener dinero que obedecer a Dios. Qué terrible, ¿no es cierto? Y así es contigo. La misma verdad, misma actitud. Si te importa más el dinero que obedecer a Dios, pecarás para tener dinero. Estos impíos querían cometer el pecado de homicidio por tener dinero. Y el principio es el mismo para ti. Si estás viviendo para el dinero, no solo tú vas a buscar pecar para tener dinero. No te va a importar desobedecer a Dios por tener dinero. Y lo podrás justificar de muchas maneras en tu mente, pero si tú por tener dinero pecas, eso muestra que estás viviendo para el dinero. Entonces, si estás viviendo para el dinero, no solo pecarás para tenerlo, sino también, en segundo lugar, si estás viviendo para el dinero, serás egoísta. Serás egoísta. Véanlo de nuevo en los versículos 11 al 13. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente.
Versículo 12, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Versículo 13, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Observen que aquí estos hombres que aman el dinero quieren matar a un inocente, versículo 11, para tener dinero, versículo 13. No les importa el hecho de que esa persona no merece morir. Es inocente, ellos lo saben. No les importa cómo su pecado va a afectar a la persona y a otras personas. Esto caracteriza a alguien que ama el dinero. Es egoísta. Si tu prioridad es el dinero, no te va a importar dañar a otros con tal de que tengas dinero. Qué terrible, ¿no es cierto? El avaro es cruel, es egoísta. Si tú le estás dando la prioridad a tener dinero, vas a ser cruel. En particular contra aquellos que sean un medio para que tú tengas dinero. En tercer lugar, observen otra marca del que vive para el dinero. Si estás viviendo para el dinero, buscarás tener mucho dinero, escucha esto, sin pagar el precio del trabajo duro y honesto. Si estás viviendo para el dinero, buscarás tener mucho dinero sin pagar el precio del trabajo duro y honesto. Versículos 13 y 14, véanlo. Estos avaros le proponen al hijo, Proverbios 1:13, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Observen que ellos dicen que van a encontrar bienes de mucho valor, en el hebreo es la idea. Esa frase, riquezas de toda clase, ya dijimos, significa bien preciado, riqueza preciada. Ellos le dicen a este hombre en Proverbios 1:13, vamos a encontrar bienes de mucho valor, y observen, no en escasez, sino en abundancia. Por eso dice el versículo 13, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Por eso le dicen a este hijo que van a llenar sus casas. Y para hacerlo más atractivo, versículo 14, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. En otras palabras, no solo vamos a encontrar muchas riquezas, sino que además las vamos a compartir, vamos a tener un pool, vamos a repartirnos. Esto muestra que somos muy generosos, muy amables contigo, te vamos a dar de lo que juntemos todos. Quizás no todos llegan al extremo de decir matemos para tener mucho dinero, pero, escucha, esta es la misma actitud del que dice, mira, pequemos de esta manera, no te va a decir pequemos, claro, pero te va a decir, cambia este reporte, altera esta declaración, es fácil, no pasa nada, nadie nos va a descubrir y nos vamos a repartir el beneficio, tú y yo, un cargo en una empresa, un cargo en el gobierno, este dinero. Y aquí también vemos que el avaro busca a otros iguales a él, para pecar juntos, claro. Este es un avaro y le propone esto a otros avaros con el fin de ganar dinero. Están igual de mal, tanto el que propone como el que acepta aquí. Hermanos, vean nada más, esto es lo que dice el hombre de negocios deshonesto, el político corrupto, el criminal. Son, mucha atención, flojos y avaros. Quieren mucho dinero sin tener que trabajar duro de manera honesta. Esta es la misma actitud pecaminosa, por ejemplo, que hemos tenido todos, y no finjas, cuando hemos copiado en la escuela. Por ejemplo, tú que estás copiando en la escuela en la actualidad, esta es la misma actitud pecaminosa del que copia o compra un examen. Quiere un 10, pero su falta de estudio merece un 5. Quiere becas para estudiar, quiere esas becas que le dan un alumno que trabaja duro de manera honesta para sacar 10, pero el flojo y avaro no se esfuerza para el 10, pero quiere la beca. Y por eso hace trampa, copia, compra su 10 y así presenta un 10 falso, avaro, flojo. Si estás viviendo para lo material, escucha, buscarás atajos pecaminosos para alcanzar mucho dinero. En lugar de trabajar duro
y de manera honesta, vas a estar dispuesto a pecar, a mentir, a meterte en supuestos, entre comillas, negocios, que no son más que actividades pecaminosas, ilegales, con tal de tener mucho dinero. Aquí tienen ustedes una razón bíblica por la que hay narcotraficantes. Quieren mucho dinero, sin tener que trabajar duro de manera honesta. Son personas flojas que aman el dinero, y por eso se meten en actividades pecaminosas, ilegales. Pero no te des por aludido, tú estás teniendo la misma actitud cuando estás dispuesto a tomar atajos pecaminosos por tener mucho dinero. Una cuarta marca de alguien que vive para el dinero es la siguiente: si estás viviendo para lo material, estás en proceso de destruir tu vida. Si estás viviendo para lo material, estás en proceso de destruir tu vida. Versículos 15 al 19. Observen lo que dice aquí, Proverbios 1:15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta, en el hebreo contén, refrena tu pie de sus veredas. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Observen, ¿por qué corren hacia el mal? ¿Por qué les surge? ¿Por qué tienen tanta prisa de matar a alguien? Ya lo vimos, porque les surge el dinero. Porque versículo 17, en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos en el 18 a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. ¿Quiénes son este tipo de personas? Versículo 19 las identifica. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. En el hebreo, la ganancia ilegal, la ganancia injusta. Y concluye el 19, la cual quita la vida de sus poseedores. Estos hombres que presentan una manera de ganar dinero fácilmente están en un camino de suicidio. Tienes que entenderlo, tienes que enseñarlo a tus hijos. Es que mi hijo es muy ambicioso. Muy bien, entonces que muestra su ambición siendo apasionadamente obediente a Dios. De lo contrario, tienes ahí un hombre de Proverbios 1 en potencia. Si tú vives para el dinero, destruirás tu vida, tu familia, todo lo que te rodea. Y esta es la misma idea de 1 Timoteo 6, 9 y 10. ¿Recuerdan? 1 Timoteo 6, 9 y 10 nos dice, porque los que quieren enriquecerse, esto es los que tienen como prioridad el dinero, lo material, aunque lo disfraces de que quiero proveer para mi familia. No, no te engañes. Si quieres proveer para tu familia, no vas a pecar y tu prioridad va a ser obedecer a Dios y depender de Él para que Él te provea lo que necesitas de acuerdo a su voluntad, en su tiempo. Vas a buscar primeramente su reino y su justicia. No te engañes. Si tu prioridad es el dinero, versículo 9, estás en 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y concluye 1 Timoteo 6, 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y le puedes llamar amor por lo material, la comodidad, el lujo, en términos modernos. Versículo 10 dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Inclusive algunos que profesaron ser cristianos como su Dios, con D minúscula era lo material, dejaron la fe. Y versículo 10 concluye, fueron traspasados de muchos dolores. Vivir para lo material presenta la misma actitud de Isaías 5, 8 al 10. Y si estás pecando al amar las posesiones, Dios también te va a juzgar. Quizás no te juzgue tal como juzgó a Judá en Isaías 5, pero estás pecando y exponiéndote a su juicio. Y si tú estás actuando así, entonces necesitas arrepentirte de esta tendencia pecaminosa contra la que luchamos tanto aún como cristianos. Por eso Pablo dijo, recuerdan en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, le dijo a los cristianos ahí en Colosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dices, es que yo no tengo mis ídolos. No, sí los tienes. Uno de ellos, cuando tú le das la prioridad al dinero, ese es tu ídolo en ese momento. Pensaríamos que si vives para el dinero y llegas a tener mucho dinero, estarás satisfecho.
Pero la realidad es que si vives para el dinero, nunca estarás satisfecho. Esto es lo que afirma Dios en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Eclesiastés 5:10. Terminemos por hoy con las palabras sabias de Proverbios 15. Acompáñenme ahí. Proverbios 15, 16 y 17. Y hermanos, sabemos que estas son palabras fuertes cuando hablamos de estos temas, como cuando hablamos de la soberbia o este tema de la avaricia, nos toca a un grado u otro, en general a todos. Lo necesitamos escuchar. Proverbios 15, 16 y 17. Observen Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, o en el hebreo confusión, pánico. Lo que está diciendo aquí Proverbios 15, 16 es esto. Mejor es ser obediente a Dios, aunque con poco dinero, que tener mucho dinero y ser desobediente a Dios, y enfrentar la tristeza, el dolor que trae el pecado. No es coincidencia, de hecho este proverbio lo muestra y como ilustración que una de las principales fuentes de conflicto en un matrimonio es el dinero. Y en particular, el darle la prioridad al dinero, y por eso hay problemas. Porque quieren mucho, pero hay turbación. Y viven con mucho, pero con turbación porque hay pecado. En lugar, como dice el texto, de buscar de manera prioritaria obedecer a Dios y disfrutar del gozo y la paz, de una conciencia tranquila, sin presiones, con lo que Dios dé, confiando en Él, dependiendo de Él. El siguiente proverbio, observen, en el versículo 17 enfatiza la misma verdad en otras palabras. Proverbios 15, 17. Mejor es la comida de legumbres. Esa frase, la comida de legumbres, en el hebreo es mejor, se traduce mejor, la porción de vegetales. Esto es poquito, una porción. Mejor, dice el versículo 17, mejor es la comida, la porción de vegetales, donde hay amor, que de buey engordado, donde hay odio. En la época en la que se escribió este proverbio, el buey era considerado el animal más grande y más fuerte. Entonces, si tenías un buey engordado, tenías dinero. Este proverbio dice, mejor comida que no cuesta mucho. Esto es mejor tener poco, pero tener amor, que tener un banquete. Mejor tener poco, pero tener amor, que tener mucho dinero para comer bien y comer de lujo, pero con odio. De nuevo, la idea es la misma que en el versículo 16, mejor poco dinero con obediencia que mucho dinero con pecado. Este principio, hermanos, es muy útil para evaluar decisiones como, por tener más dinero voy a descuidar mi vida espiritual y la de mi familia al grado de pecar. A la luz de estos proverbios, la respuesta es no. ¿Debo tomar un trabajo que me dé más dinero pero me lleve a pecar? A la luz de este proverbio, no. ¿Debo estar en un trabajo que me dé más dinero pero me quite tiempo de cultivar mi matrimonio y familia al grado que yo peque? A la luz de este proverbio, no. ¿Debe mi esposa ayudarme trabajando para que tengamos más dinero, pero pecaremos porque esa decisión la lleva a pecar porque le va a dar la prioridad al trabajo y va a descuidar la prioridad de cuidar a su marido, sus hijos y su casa? A la luz de este proverbio, no. Un creyente obediente prefiere obedecer la palabra de Dios que tener dinero. Esa es la prioridad. Así lo expresó, recuerdan, el salmista en el Salmo 119, versículo 72, escuchen. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ahí mismo en el Salmo 119, versículo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Hermanos, esto es lo que enseña la palabra de Dios, no te justifiques, aunque se vea aparentemente bien, no peques por decir es que así puedo proveer un mejor seguro médico, un mejor hospital, mis hijos pueden ir a clases de esto y de aquello. Nada tiene precio por encima de la obediencia. Te vas a encontrar en este proverbio, si no es que lo estás viviendo el día de hoy y lo sabes. Si tú estás viviendo para el dinero y estás comiendo, sí, tu comida de buen engordado y vas a comer a buenos restaurantes y comes tu comida de lujo donde quieras. Pero te lo garantizo, si estás pecando, hay problemas en tu vida y en tu casa. Hay odio, hay turbación,
no hay gozo, no hay paz. Pero si por el contrario tu prioridad es el Señor, estás buscando honrar al Señor con todas tus luchas, por la gracia de Dios disfrutarás del gozo, la paz que su Espíritu produce, la conciencia tranquila de que aunque comas tus frijolitos con tortilla y no sabes de dónde viene la próxima comida, estás gozoso dependiendo de tu Dios, agarrado de la mano de tu cónyuge, instruyendo a tus hijos, enseñándoles a confiar en Él. Eso no tiene precio. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Qué texto tan potente y lecciones tan importantes que nos confrontan. Señor, oímos estas verdades y nos vemos otra vez confrontados. ¿Con qué facilidad le damos la prioridad al dinero? Puede ser en la forma de la ropa, de un auto, de un trabajo, de lo que sea. Oramos, Padre, que nos examines, que evaluemos nuestra vida a la luz de lo que hemos oído. Perdónanos, Señor. Somos, cuando pecamos, ilustración viva de estas verdades. Vidas de turbación, de pecado, de falta de gozo, de conflicto, a nivel personal, a nivel matrimonial, familiar, cuando podemos estar rodeados de lujos, pero también de pecado, porque nuestra prioridad no es honrarte a ti, no es confiar en ti, sino confiar en el dinero, y eso es un ídolo, es pecaminoso. Perdónanos, Señor. Oramos que estas verdades sean implementadas en nuestra vida, que tú nos fortalezcas a través de tu palabra para confiar en ti, en Jehová de los ejércitos, el proveedor, como escuchábamos hace un momento en ese hermoso himno instrumental. Oh, tu fidelidad, tú eres fiel, cada mañana la veo en mí. Diariamente, estamos aquí solo por tu gracia, por tu fidelidad. Guárdanos, Padre, de seguir tolerando nuestro ídolo de avaricia. Llévanos a examinarnos, Padre, destroza nuestra comodidad en nuestro pecado con el martillo de tu palabra, para que de ahí emane una vida de gozo, de paz, que entiende que la obediencia no tiene precio. Que vivir en dependencia, gozo, paz no tiene precio. Que el mejor regalo que le podamos dar a nuestros hijos no es una vida cómoda, sino una vida obediente, ejemplar, que tiene la autoridad moral de decirles: hijos, confíen en el Señor como han visto que yo he confiado. Que podamos decir con David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Oramos por tu gracia, Señor, ayúdanos para la gloria de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima vez, si Dios quiere.